Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas. Quiero iniciar mi intervención recordando que la repatriación de cadáveres es un derecho humano establecido y reconocido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. También debo recordar aquí que dentro de la gestión neoliberal del señor Lasso, obviamente él no va a entender que la repatriación de cadáveres es un derecho humano. Dentro de su visión, él seguramente entendería que se trata de caridad, de un favor, de beneficencia o de altruismo, creyendo pues que los derechos se entregan como piñata, humillando a la gente. La Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, señala en su artículo 71, cito, que los Estados partes facilitarán siempre que sea necesario la repatriación al estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o de sus familiares. Por lo tanto, el Sistema Internacional de Derechos Humanos establece una obligación recíproca tanto en los países de destino como de los países de origen para realizar acciones, tomar medidas desde los estados para garantizar este derecho humano a las personas migrantes y a sus familiares. Por lo tanto, iniciar que esto es un derecho humano está establecido en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. Al mismo tiempo, quiero reconocer este proyecto de ley del colega Ángel Maita, colega asambleísta por el exterior, miembro del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, que precisamente desde allí estamos evaluando de manera integral la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que poco ha cumplido la Cancillería en los últimos 5 años y medio. Solamente quiero dar algunas cifras. Desde el 2015 hasta el 2021, la Cancillería ha recibido 691 pedidos de repatriación. La mayor parte han sido desde Estados Unidos, 193, desde España, 195, Venezuela 53, Chile 43, Italia 41. Y lo que hemos visto en la Cancillería es que a medida que pasan los años, se receptan menos solicitudes y por lo tanto se admiten menos solicitudes. Ojalá, y vamos a estar pendientes desde la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que hace la Cancillería? Lo que ha venido haciendo es desincentivar a los compatriotas migrantes que se acercan a los consulados a solicitar la repatriación de sus cadáveres, diciendo a los funcionarios consulares que no tienen presupuesto. Y efectivamente es lo que ha pasado. Entonces, no reciben solicitudes porque les dicen a los migrantes, ni siquiera solicite porque no tenemos presupuesto. ¿Qué es lo que ha pasado a partir del nefasto gobierno de Moreno? En el 2016, el presupuesto para las repatriaciones era cerca de $500,000. En el 2020, siempre con el cuento de la pandemia, fue de $91,883. En el 2021 fueron siempre reduciendo más, 89,184. ¿Qué es lo que hemos visto? Así como la Cancillería ha reducido presupuestos, funcionarios consulares, cónsules que no entienden ni siquiera que es un derecho humano, que nadie nunca los ha visto en los consulados, creo que van algunos martes y jueves solamente y por cita. Y en un momento donde el Ecuador está viviendo una nueva estampida migratoria, mucho peor y mucho más atroz, diría yo, que la del feriado bancario. Si en el feriado bancario nos expulsó a millones de ecuatorianos el señor Lasso cuando fue ministro en Mauad, no olvidemos, ¿qué es lo que vivimos ahora? Una nueva migración con mayores riesgos para la salud, la integridad, la vida misma de la gente. En los últimos años, ¿qué es lo que hemos tenido? En el 2020, 17,490 personas fueron detenidas en la frontera de México-Estados Unidos. En el 2021, 90,275 personas. Casi 100,000 personas fueron detenidas en la frontera de México-Estados Unidos. En el 2022 vamos hasta ahora cerca de 30,000. Pero lo peor de todo es que desde enero a octubre del 2022 hemos tenido más de 1,200 niños no acompañados detenidos en la frontera de México-Estados Unidos. ¿Qué significa esto, compatriotas y compañeros asambleístas? Que en un momento donde tenemos un nuevo éxodo, una nueva expulsión de seres humanos,
¿Qué significa? Que también han fallecido ecuatorianos en la migración, en este proceso migratorio, en su búsqueda de una vida digna para ellos y sus familias. Por lo tanto, creo que es indispensable que reformemos la Ley Orgánica de Movilidad Humana considerando el momento histórico que vivimos, pero también decir que la ley no basta. Si no hay una voluntad política, si no hay el presupuesto adecuado, no podemos contar con que se vaya a cumplir la efectiva repatriación de restos mortales de nuestros hermanos migrantes. Como sabemos, el presupuesto y la voluntad política es el principal problema para el ejercicio de cualquier derecho humano y por lo tanto su sostenibilidad económica y financiera es fundamental. Pero para hablar de ello también quiero recordar aquí, colegas asambleístas, el fundamental, importantísimo aporte que hacen los hermanos migrantes a la economía ecuatoriana. Solamente para darles un ejemplo, que en este año las remesas podrían constituirse hasta 4.545 millones de dólares. Por lo tanto, quiero que pensemos que estas reformas no es que son un favor a los migrantes. Esto sería una manera de devolver de manera recíproca, responsable, justa a los hermanos migrantes el aporte a la economía, su aporte social, cultural que hacen a diario ellos y sus familias. Pero también quiero resaltar aquí que el mismo canciller se comprometió a analizar la propuesta de ley, digamos que podría ser el Ejecutivo, considerando como ejemplo la ley en República Dominicana. En República Dominicana ya esto se analizó, ya digamos, lo vieron y se dieron cuenta que así mismo como los migrantes dominicanos hacen un gran aporte a la economía. República Dominicana cuenta desde el 2019 con la Ley de Servicios Funerarios que dispone la asistencia y protección del Estado dominicano para la repatriación de cadáveres y cenizas de dominicanos residentes y de visita, no solamente los que vivimos en el exterior, también podemos estar de visita y tener la situación de morir en el exterior, que fallecen en el exterior. Esta ley dominicana propone brindar ayuda económica para cubrir gastos de repatriación de cadáver, que incluye todo lo referente a la preparación del cuerpo para el traslado, ataúd, velatorio antes de la partida y los permisos legales correspondientes. Pero ¿cómo se lo realiza? El Viceministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos Dominicanos en el Exterior, a través de la Unidad de Servicio Consular, tiene a cargo el estudio socioeconómico que determina la necesidad y carencia en los recursos económicos que le permitan repatriar por sus propios medios el cadáver a su país. Un familiar del fallecido con capacidad legal firma la carta otorgando la representación al respecto para todos los asuntos del procedimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Las instituciones financieras y las agencias de remesa y cambio que operan en el país o están obligadas a depositar sus contribuciones a más tardar el día 5 del mes siguiente de las recaudaciones. Es decir, que de las remesas que envíen los dominicanos se deduce una comisión por este servicio para que cobren dichas entidades. Es decir, ya no solamente las agencias financieras, Money Order, Western Union, etcétera, hacen su dinerito, sino que parte del dinero de las remesas se crea un fondo especial administrado por el Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana. No sé qué pasó ahí, presidente. Cuenta con minutos, asambleísta, por favor. Gracias, presidente. Por lo tanto, el canciller en una sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales le comenté de este proyecto de ley de la República Dominicana. ¿Para qué? Para que no tengamos que pedirle favor al Ministerio de Finanzas que nos dé pues el dinerito para repatriar a los cadáveres, sino que sea del mismo dinero de los ecuatorianos que envían sus remesas, que envían millones de remesas y que de esas remesas se establezca un porcentaje que vaya al fondo de repatriaciones. No se requiere un PhD en economía para hacer esto, pero la Cancillería, si en realidad tiene la voluntad política para repatriar los cadáveres de nosotros, los migrantes, entonces puede proponer esta ley que solamente tiene competencia el Ejecutivo de acuerdo a nuestra Constitución. Finalmente, presidente, apoyo estas reformas presentadas por el colega Ángel Maita y ojalá podamos tener una votación unánime
en beneficio de nuestros hermanos migrantes que se han sacrificado, abandonado sus familias para un futuro digno que esta patria no nos lo permite. Gracias, presidente.